Hay un pequeño condado en el centro de China del que casi nadie fuera del país ha oído hablar. Hace 40 años, este lugar tenía dos cosas a su favor: chiles y vacas. Eso fue todo. Hoy, ese mismo condado alberga nuevas fábricas de diamantes que podrían reemplazar la minería para siempre. Dentro de edificios que parecen almacenes comunes, máquinas del tamaño de lavadoras transforman carbono en diamantes auténticos. No imitaciones, no copias, diamantes de verdad. Exactamente lo mismo que se encuentra en las profundidades de una mina. El inconveniente: la naturaleza tarda aproximadamente 1.000 millones de años en formar un diamante natural. Estas máquinas lo hacen en 7 días. China produce actualmente alrededor del 70% de todos los diamantes cultivados en laboratorio del planeta, y este pequeño país representa una parte enorme de ese mercado. Los diamantes que salen de estas fábricas son tan auténticos que ni siquiera un experto en diamantes con lupa puede distinguirlos de los extraídos de minas. La única diferencia evidente es el precio. Un diamante natural de 1 quilate cuesta alrededor de $4.200. Uno cultivado en laboratorio en este condado cuesta entre $750 y $1.000. Esa brecha está sacudiendo una industria que ha estado controlada por compañías mineras durante casi un siglo. Si te gustan los videos sobre tecnología que transforma industrias enteras, dale a me gusta. Estos videos requieren mucho trabajo. Suscríbete para no perderte el próximo. La mayor compañía de diamantes del mundo se está desmoronando debido a lo que está sucediendo en estas fábricas. Pero para entender cómo unas pocas máquinas en la China rural podrían reemplazar la minería para siempre, hay que remontarse al principio. Hay que entender cómo los diamantes se volvieron tan caros en primer lugar. La mayor historia de marketing jamás contada. Los diamantes no siempre fueron un símbolo de amor. En la década de 1930, la mayoría de la gente no compraba anillos de compromiso de diamantes. De hecho, la idea de regalar un diamante al proponer matrimonio ni siquiera existía. La gente usaba sencillas alianzas de oro u otras piedras preciosas. A veces, ni siquiera regalaban un anillo. La Gran Depresión también estaba causando dificultades económicas a todos, por lo que las ventas de diamantes cayeron en picado. Fue entonces cuando intervino una empresa llamada De Beers. De Beers era una empresa minera sudafricana que controlaba la mayor parte del suministro mundial de diamantes. En 1938, Chi Bate Mechete contrataron a una agencia de publicidad para resolver su problema. La agencia no se limitó a publicar anuncios. Cambió la percepción que la gente tenía de los diamantes. Consiguió que estrellas de cine los lucieran. Publicaron artículos en revistas sobre parejas famosas que se comprometían con grandes anillos de diamantes. Logró que expertos en moda los consideraran un artículo imprescindible. Incluso colaboraron con columnistas de consejos para difundir la idea de que una pedida de mano adecuada requiere un diamante, no un rubí ni un zafiro, sino un diamante. O 1947. Alguien en la agencia de publicidad escribió 4 palabras que lo cambiaron todo. Un diamante es para siempre. Esas palabras fueron brillantes por 2 razones. Primero, vincularon los diamantes con la idea del amor eterno. Segundo, hicieron que la gente se sintiera culpable por vender un diamante. Si un diamante es para siempre, ¿cómo podrías deshacerte de él? Esto no fue casualidad. Si la gente vendía sus diamantes viejos, el mercado se inundaría de piedras y los precios se desplomarían. Al hacer que la reventa pareciera algo malo,
De Beers mantuvo los diamantes fuera del mercado y los precios altos. De Beers dedicó las siguientes décadas a promover esta idea por todo el mundo. Establecieron la regla de que un hombre debía gastar el equivalente a 2 meses de su sueldo en un anillo. Fueron a Japón, donde casi nadie compraba anillos de diamantes antes de 1967. Para 1981, ya era una práctica común allí. Luego hicieron lo mismo en China, India y Brasil. La fórmula siempre fue la misma. Vincula los diamantes al amor, haz que la gente sienta la necesidad de comprar uno y mantén la oferta limitada para que los precios se mantengan altos. Controlar la oferta era la verdadera fortaleza de De Beers. En su apogeo, controlaban alrededor del 80% de todos los diamantes en bruto vendidos en el mundo. Su sistema consistía en que los compradores viajaban a Londres 10 veces al año. De Beers les mostraba una caja de diamantes a un precio fijo. No se permitía la negociación. Si un comprador rechazaba demasiadas ofertas, dejaba de ser invitado. Cuando las minas producían demasiados diamantes, De Beers compraba los excedentes y los guardaba bajo llave en bóvedas. Cuando se abrían nuevas minas en Rusia o Australia, De Beers hacía tratos para mantener esos diamantes fuera del mercado abierto. Todo el sistema se basaba en un gran secreto: los diamantes no son realmente raros. La tierra está repleta de ellas, pero si la gente creía que eran raras, estaban dispuestos a pagar precios exorbitantes, y así fue. Una piedra que costaba unos cientos de dólares extraer y tallar se vendía por miles porque la gente creía que era especial y difícil de encontrar. El diamante era real, la escasez era completamente inventada. Entonces un condado de China descubrió cómo fabricar la misma piedra con una máquina, y toda la historia comenzó a desmoronarse. ¿Cómo fabricar un diamante en una semana? China comenzó a fabricar diamantes en 1963. Un equipo de científicos en Pekín cultivó el primer diamante de laboratorio del país, pero no pensaban en la joyería. Las fábricas chinas necesitaban herramientas de corte resistentes, brocas y hojas de sierra. Estas herramientas funcionan mejor con puntas de diamante. Comprar diamantes naturales de otros países era caro y poco fiable. Así que el gobierno quiso fabricar la suya propia. En 1965, ingenieros de la provincia de Hunan construyeron una máquina llamada prensa hidráulica de 6 yunques. La idea es sencilla de explicar, pero muy difícil de llevar a cabo. Se empieza con una pequeña semilla de diamante, del tamaño de un grano de arroz. Se coloca en un recipiente metálico junto con grafito, que es básicamente la mina de un lápiz, y una mezcla metálica que facilita el proceso. Luego se aprieta desde todas las direcciones a la vez. La presión en el interior alcanza aproximadamente 60.000 veces la presión del aire circundante. Es la misma presión que se encuentra a 300 kilómetros bajo la superficie terrestre, donde se forman los diamantes naturales. Al mismo tiempo, la máquina calienta todo hasta unos 1500 grados Celsius. Bajo ese tipo de calor y presión, los átomos de carbono del grafito comienzan a moverse hacia la semilla de diamante. Se adhieren a ella, capa por capa. La semilla se hace cada vez más grande. Después de unos 7 a 10 días, se obtiene un diamante completo. El proceso se llama HPHT, que simplemente significa alta presión y alta temperatura. Si lo piensas bien, la idea es casi graciosa por lo básica que es. Estás haciendo exactamente lo mismo que la Tierra para crear diamantes. El mismo calor, la misma presión,
los mismos átomos de carbono que se unen para formar la misma estructura cristalina. La Tierra tarda 1.000 millones de años porque nada controla el proceso allí abajo. La máquina tarda una semana porque todo está configurado a la perfección. Durante 20 años, las fábricas chinas solo produjeron diamantes industriales con estas máquinas. Las piedras eran pequeñas y feas. Eran marrones o amarillas y llenas de defectos. Nadie las usaría para un anillo, pero eran excelentes para cortar y pulir. Cumplían su función y eran baratas. Esa era la clave. La tecnología mejoró poco a poco durante las décadas de 1970 y 1980. Mejores máquinas significaban una presión más constante. Mejores semillas significaban menos defectos. Mejores mezclas de metales significaban piedras más limpias. Ninguno de estos cambios representó un gran avance por sí solo. Cada una de ellas suponía una pequeña mejora, pero en conjunto estaban impulsando la fabricación de diamantes chinos en una dirección que nadie en el mundo de la joyería estaba observando. Las grandes empresas de diamantes estaban centradas en las minas de África y Rusia. No estaban viendo a ingenieros en China trasteando con máquinas de prensado. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Todas las piezas encajaban, las máquinas funcionaban, el conocimiento técnico crecía, los suministros estaban listos. Lo que faltaba era un lugar donde todo aquello pudiera crecer y convertirse en algo grande. Ese lugar resultó ser un condado del que nadie fuera de China había oído hablar jamás. El condado donde crecen diamantes como si fueran repollo. Ana 1983. Un ingeniero llamado Feng Qinjiang abrió una pequeña fábrica de diamantes en un condado de la provincia de Henan. Feng conocía bien el negocio de la fabricación de materiales resistentes. Eligió este lugar por buenas razones. El terreno era barato, era fácil encontrar trabajadores. Estaba cerca de las piezas y suministros que necesitaban para las máquinas, y el gobierno local estaba dispuesto a ayudar a cualquiera que quisiera iniciar un negocio allí. Otros empresarios siguieron su ejemplo. A finales de los años 80 y durante los años 90, empezaron a surgir fábricas por todo el condado. El gobierno local vio el potencial y se volcó en ayudar. Ofrecieron financiación para apoyar las fábricas. Construyeron carreteras y líneas eléctricas. Crearon zonas especiales dedicadas exclusivamente a la industria del diamante. El gobierno no solo lo permitió, sino que lo impulsó. A principios de la década de 2000, el condado contaba con docenas de fábricas de diamantes. Sin embargo, seguían produciendo piedras industriales, no joyas. El verdadero negocio estaba en las gemas, pero los fabricantes chinos no alcanzaban ese nivel. Sus piedras eran demasiado amarillas y presentaban demasiados defectos. Un experto en joyería se habría reído de ellos. Pero las fábricas siguieron funcionando y los ingenieros siguieron mejorando. El gran cambio se produjo durante la década de 2000. Una serie de pequeñas mejoras se sumaron para crear algo enorme. Mejores máquinas mantuvieron el calor y la presión más estables. Mejores semillas redujeron los defectos. Mejores mezclas de metales hicieron que las piedras fueran más limpias y transparentes. Nuevos tratamientos posteriores al cultivo las hicieron lucir aún mejor. Cada paso mejoraba la calidad un poco. Luego, un poco más. Finalmente, estos diamantes de laboratorio comenzaron a igualar las mejores piedras naturales del mundo. Para 2020, el cambio se había completado.
Las fábricas de este condado producían diamantes con las más altas calificaciones de color. Eran transparentes y hermosos. Su grado de claridad significaba que solo un experto con una gran magnificación podía encontrar pequeñas imperfecciones en su interior. Estas piedras no solo eran aceptables, sino que eran iguales a los diamantes mejor extraídos para cualquiera que no tuviera una máquina de prueba de $1 millón. Luego, la escala se descontroló. La producción aumentó de unos cientos de miles de quilates de piedras preciosas a principios de la década de 2000 a más de 10 millones de quilates para 2023. El condado planeaba alcanzar los 12 millones de quilates para 2025 y establecer hasta 5,000 máquinas, el área que solía tener unos pocos pequeños. Los talleres se convirtieron en uno de los mayores centros de producción de diamantes de la historia. También fabricaban miles de millones de quilates de piedras industriales y polvo de diamante. Todo ello en un único condado con unos 600,000 habitantes. Las piedras en bruto se envían a una ciudad de la India llamada Surat, donde los trabajadores las cortan y pulen por menos dinero que en cualquier otro lugar. Luego, los diamantes tallados se envían a los mercados de joyería de Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. La gente del condado tiene un dicho sobre lo sucedido. Dicen que ahora los diamantes son tan baratos como el repollo, algo que se compra en la tienda sin pensarlo dos veces. En eso se ha convertido el artículo de lujo más famoso del mundo en este rincón de China. Toda la cadena de suministro se construyó en silencio. Cuando las grandes empresas de diamantes se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. El colapso de un monopolio. Lo que sucedía en China era lento y silencioso. Las fábricas que producen diamantes en un lugar desconocido no son noticia. Lo que sí es noticia es cuando la mayor empresa de diamantes del mundo empieza a desmoronarse. De Beers ganaba $6.600 millones en 2022. Después, las cifras empezaron a caer. En 2023, cayeron aún más. En 2024, cayeron aún más. Para 2025, los ingresos se habían reducido a $3.500 millones. Eso representa casi la mitad desaparecida en tan solo 3 años. La compañía perdió $3.700 millones ese año. Anglo American, la empresa minera propietaria del 85% de De Beers, amortizó $6.800 millones en valor del negocio de los diamantes durante esos 3 años. Esa cantidad de dinero no desapareció porque las minas se quedaran sin piedras. Desapareció porque las fábricas en China ahora pueden producir el mismo producto por una fracción mínima del costo. De Beers intentó contraatacar. En 2018, lanzaron su propia marca de diamantes cultivados en laboratorio llamada Lightbox. Su precio fue deliberadamente muy bajo. El plan era hacer que los diamantes de laboratorio parecieran bisutería barata, algo totalmente distinto de los diamantes reales extraídos de minas. Les salió el tiro por la culata. Para 2025, cerraron Lightbox definitivamente. El problema radicaba en que, al poner su famoso nombre en diamantes de laboratorio, De Beers le comunicó al mundo que estas piedras eran lo suficientemente buenas como para venderse. Sin embargo, demostraron, sin querer, lo contrario de lo que pretendían. De Beers también probó sistemas de seguimiento y programas de marca especiales para dar a los diamantes extraídos una historia que los diamantes de laboratorio no podían igualar.
La idea era que los compradores pagaran más por un diamante cuyo origen pudieran rastrear desde la mina hasta sus manos. El rastreo era real. La historia era atractiva, pero los compradores veían la diferencia de precio y optaban por la opción más barata. De Beers redujo la producción de 35 millones de quilates a 21 millones. Redujeron sus compradores autorizados de unos 70 a entre 45 y 50. En julio de 2026. Dejaron de mantener los precios por encima del mercado y los redujeron drásticamente. La empresa que solía decirle al mundo exactamente cuánto pagar ahora estaba intentando bajar los precios. Anglo American lleva intentando vender De Beers desde 2024. Sí. Encontrar un comprador es muy difícil. Botswana, que posee el 15% y suministra la mayor parte de las piedras en bruto, quiere tomar el control. Pero comprar un negocio que ha perdido miles de millones y compite con tecnología que se abarata cada año es una tarea complicada. ¿Quién querría comprar una empresa cuyo producto principal se puede cultivar en una máquina? El daño va mucho más allá de una sola empresa. Los precios de los diamantes naturales alcanzaron su punto más bajo en 20 años en 2025. Chin. Una piedra natural de un quilate que costaba $6,000 en 2021, ahora se vende por alrededor de $4,200. Las versiones cultivadas en laboratorio se venden entre $750 y $1,000 en las tiendas. Los precios al por mayor siguen bajando. La brecha se está ampliando, no reduciendo, y los efectos están llegando a lugares que nadie previó. El efecto dominó global. Una importante agencia de calificación crediticia rebajó la calificación crediticia nacional de Botswana debido a la debilidad de los precios de los diamantes. Piensen en lo que eso significa. A todo un país le resultó más difícil obtener préstamos debido a las máquinas que fabrican diamantes en un país chino. Así de grande es este cambio. Incluso otras empresas de diamantes cultivados en laboratorio están sufriendo. WD Lab Grown Diamonds era el segundo mayor productor de Estados Unidos. Quebraron en 2023 porque no pudieron igualar los precios chinos. Si una empresa estadounidense que fabrica la versión de laboratorio no puede competir, es evidente que los precios que llegan de China son muy elevados. Los diamantes cultivados en laboratorio representan actualmente entre el 14 y el 20% del mercado de anillos de compromiso en Estados Unidos. Para los compradores menores de 35 años, el porcentaje es aún mayor. Los jóvenes, que crecieron cuestionando la publicidad y preocupándose por obtener una buena relación calidad-precio, no quieren pagar 5 veces más por una piedra que luce y se analiza exactamente igual. Una encuesta de 2026 reveló que casi el 50% de las parejas estadounidenses menores de 30 años que se comprometieron ese año pensaron en un diamante cultivado en laboratorio. La mitad de ellas no lo compraron, pero tan solo pensarlo habría sido impensable hace 10 años. El cambio también es enorme en la India. La ciudad de Surat ha sido la capital mundial del tallado de diamantes durante décadas. Aproximadamente el 90% de todos los diamantes que se venden en el mundo pasan por Surat. Cientos de miles de trabajadores pulen allí las piedras en bruto hasta convertirlas en gemas refinadas. Durante generaciones, esas piedras provenían de minas en África y Rusia. Ahora, cada vez más piedras llegan a Surat procedentes de China. Los diamantes en bruto de laboratorio se envían desde Henan a Gujarat. Los trabajadores los pulen con las mismas herramientas y técnicas que las piedras naturales. Luego,
Las gemas terminadas se envían a joyeros de Nueva York, Londres, Dubái y Hong Kong. A los trabajadores les da igual si la piedra creció bajo tierra o en una máquina. El proceso es idéntico. Pero el dinero es diferente. Los diamantes naturales en bruto alcanzan precios que se han mantenido altos durante décadas gracias a una oferta controlada. Las piedras en bruto cultivadas en laboratorio procedentes de China llegan a precios basados en su coste real de producción, y esos costes siguen bajando. Las fábricas de tallado indias suelen obtener mayores beneficios con las piedras cultivadas en laboratorio porque la oferta es constante y el precio inicial es más bajo. Algunas fábricas de Surat se dedicaron exclusivamente a los diamantes cultivados en laboratorio. Otras utilizan ambos métodos, puliendo piedras naturales en una sala y las cultivadas en laboratorio en otra. Quienes defienden los diamantes naturales afirman que siempre valdrán más por su historia. 1.000 millones de años de historia en las profundidades de la Tierra, cada uno único. Esa idea aún funciona para piedras grandes, raras y caras que se encuentran en la cima del mercado. Pero la mayoría de los diamantes que se venden tienen entre medio quilate y 1 quilates. En ese rango, la historia romántica tiene que luchar contra una brecha de precio de 4:1 que sigue creciendo. Cuando una pareja está ahorrando para una casa y una boda, la verdadera pregunta es si una diferencia de $4,000 importa. Para la mayoría de la gente, sin duda importa. Diamantes más allá de las joyas. Esta es una parte de la historia de la que casi nadie habla todavía. Los diamantes no son solo piedras brillantes para anillos. El diamante es el material más duro que conocemos. Transfiere el calor mejor que cualquier otro sólido. La luz lo atraviesa fácilmente y posee propiedades que podrían convertirlo en un material superior al silicio para ciertos tipos de chips de computadora. Científicos en China y otros países están trabajando en obleas de diamante para la electrónica. Estas podrían dar lugar a chips más pequeños, rápidos y eficientes. Podrían revolucionar los coches eléctricos, los sistemas de energía y los equipos de comunicación. Podrían ser la base de la próxima generación de ordenadores. Si esa tecnología funciona, las mismas máquinas que ahora fabrican diamantes para anillos podrían adaptarse para producir componentes para chips de computadora. Las fábricas ya están construidas. Los trabajadores ya saben cómo manejar las máquinas. Los ingenieros ya comprenden el proceso. Si los chips de diamante se convierten en realidad, China no partirá de cero. Ya está en la línea de salida. Esto es lo que hace que la historia trascienda el ámbito de la joyería. Las nuevas fábricas de diamantes de China podrían reemplazar la minería para siempre, y no solo porque puedan producir gemas. Podrían reemplazar la minería porque están sentando las bases para un futuro en el que el diamante sea un material industrial clave. El mismo condado que fabrica diamantes asequibles para anillos podría convertirse en un centro de electrónica avanzada. Las mismas máquinas que prensan carbono para convertirlo en piedras preciosas para anillos de compromiso podrían prensarlo para fabricar componentes de chips informáticos. Piensen en lo que eso significa. Actualmente, la mayoría de los chips de computadora del mundo provienen de unos pocos lugares como Taiwán y Corea del Sur. Si los chips de diamantes se popularizan, el panorama de la fabricación de productos electrónicos podría cambiar drásticamente. China ya tiene las máquinas de diamante funcionando día y noche. Tendrían una ventaja inicial inigualable. Ya sea que ese futuro llegue en 5 o 20 años, el presente es claro. La idea que hizo valiosos a los diamantes durante 80 años, la idea de que son raros, ha sido desmentida por un país en China
que los cultiva como si fueran verduras. La empresa que creó el mito está siendo desmantelada. El país que dependía del dinero proveniente de los diamantes ha visto rebajada su calificación crediticia y las fábricas siguen funcionando. Las máquinas siguen presionando. No les importan los anuncios, las tradiciones, ni lo que se supone que significa una piedra. Simplemente añaden calor, presión y peso. 1.000 millones de años de historia de la Tierra comprimidos en una semana. Cada semana sale un nuevo lote de diamantes. Ay, by me. Cada mes, otro 1.000.000 de quilates. El futuro de los diamantes se está fabricando en una fábrica, no extrayéndolos de una mina. Si este vídeo te hizo reflexionar sobre algo que considerabas raro y valioso, dale a me gusta y suscríbete para ver más. Activa las notificaciones para no perderte ningún video. Hay más videos relacionados en pantalla ahora mismo y me gustaría saber tu opinión. De Beers pasó 80 años convenciendo al mundo de que un diamante tenía que provenir de la Tierra para tener algún significado. China acaba de demostrar que no es así. Si una fábrica puede producir el mismo diamante por una fracción del costo, ¿qué significa realmente la palabra raro? Deja tu respuesta en los comentarios.